En el vasto y enigmático tapiz de la narrativa bíblica, hay hilos que tejen historias tan asombrosas como intrigantes, capturando la imaginación de generaciones a lo largo de los siglos. Hoy, nos adentramos en uno de esos relatos que ha fascinado tanto a eruditos como a buscadores de lo desconocido. Imaginad, si podéis, una criatura de proporciones descomunales, una entidad que desafía la lógica humana, evocando tanto miedo como reverencia. Su nombre resuena en las sagradas escrituras, y es el Behemoth, una majestuosa bestia que ha inspirado mitos y asombro. Mientras Job, un hombre justo y devoto, cuestiona las pruebas y tribulaciones que el destino le ha impuesto, su relato nos lleva a un momento de revelación, donde Dios mismo le responde desde el torbellino. Y es aquí, en este contexto de emociones desgarradoras y búsqueda de respuestas, donde el Behemoth se presenta como una voz de la creación divina. He aquí ahora Behemoth, dice, que hice junto contigo. Hierba come como el buey. Como una aparición casi mística, esta criatura extraordinaria emerge de las palabras, envolviendo a Job en un aura de majestad y misterio. ¿Por qué?, os preguntaréis. Dios hablaría de tal criatura cuando el sufrimiento de Job estaba en juego. Aquí yace el misterio primordial que desentrañaremos. El Behemoth, en su desmesurada magnitud, no es simplemente una bestia, sino un símbolo de la fuerza y la complejidad de la creación de Dios, mostrando que hay más en el mundo de lo que nuestros sentidos pueden captar. Pero, ¿qué sabemos realmente de este enigmático ser? Las descripciones en el libro de Job son vagas y a la vez fascinantemente detalladas. Un juego dialéctico de palabras que deja mucho a la imaginación. Con su fuerza en los lomos y su vigor en los músculos de su vientre, se pintan imágenes de una entidad que parece trascender el reino animal tal como lo conocemos. Hay quienes sugieren que podría haber sido un elefante, un hipopótamo, o incluso algo que el ojo humano jamás ha contemplado. Sumergirse en esta narrativa es embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, hacia un mundo donde la frontera entre la realidad y el mito se diluye. En los próximos momentos, exploraremos cada versículo, cada alusión oculta y secretamente codificada que la Biblia nos ofrece sobre el Behemoth. Preparad vuestras mentes para lo inexplicable, porque lo que nos aguarda no es solo la historia de un ser mitológico, sino un reflejo del asombro y el misterio del plan divino. ¿Estáis listos para descubrir la verdad detrás de la leyenda? Quedaos con nosotros. En las descripciones milenarias del libro de Job, un enigma formidable yace oculto entre líneas, aguardando a desafiar nuestras certezas sobre lo natural y lo sobrenatural. El mítico Behemoth Job, en su relato de ferviente tormenta y búsqueda desesperada por entender el sufrimiento, nos presenta esta criatura como un testamento de la enorme majestuosidad de la creación. ¿Pero qué es realmente el Behemoth? Una criatura escurridiza que se desliza entre las brumas del tiempo y la palabra, dejando un rastro de maravilla y desafío. Este ser colosal, descrito con un cuerpo de prodigios, habita en los corazones de los ríos más temibles, un espíritu indomable que permanece impávido, mientras incluso el Jordán ruge contra su pecho. Algunos eruditos antiguos murmuraban bajo velos de intriga que el Behemoth no era un simple mito, sino una representación real y tangible de la fauna prehistórica, un eco de tiempos primordiales cuando criaturas gigantescas dominaban la tierra. Imagina entonces al Behemoth como un espectro de eras olvidadas, tal vez un dinosaurio que logró atravesar el umbral del olvido para habitar en las escrituras sagradas. Su fuerza indomable y su tamaño extraordinario llevan a algunos a susurrar nombres como Brachiosaurus, o incluso un legendario megaterio. Pero estos son solo susurros, ya que la Biblia mantiene su respuesta en un susurro en clave, provocando que la búsqueda del verdadero Behemoth se convierta en una travesía de discernimiento personal y espiritual. En un mundo donde el hombre busca entender su lugar en el cosmos, el Behemoth memorablemente se levanta como el recordatorio definitivo de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, principios fundacionales inscritos en la misma tela de la creación que nos obligan a contemplar nuestra pequeñez en un universo vasto e indomable. Mientras el mundo moderno corre hacia explicaciones racionales, quizás el verdadero misterio del Behemoth no radica en definir qué era, sino en lo que representa, la eterna pregunta sobre nuestro lugar entre los grandes y salvajes. Maravillas de Dios. ¿Es entonces el Behemoth un símbolo de la fuerza bruta, o acaso uno para reflexionar sobre nuestra propia humildad y la potencia innata del mundo natural? La verdad quizás duerma inmortal y sigilosa en el silencio del Behemoth, invitándonos a seguir explorando más allá de las sombras del conocimiento. Imagina un vasto desierto bajo un cielo estrellado, cada estrella un testigo silencioso del drama eterno entre lo conocido y lo misterioso. En ese escenario desafiante, el libro de Job nos lleva a un momento en el tiempo, una coyuntura en la que la orden del cosmos está siendo discutida directamente con el Creador mismo. Aquí,
En este rincón del Antiguo Testamento, surge una criatura que ha desatado la imaginación de teólogos y eruditos durante milenios, el Behemoth. Su mención, aunque fugaz, resuena como un trueno en el capítulo 40, dejando a los lectores entre la fascinación y el asombro. La descripción de Behemoth es, en muchos aspectos, un himno a la creación poderosa. La creación poderosa. Se nos presenta como un ser de una magnitud tan monumental que la propia tierra parece inclinarse ante su presencia. Un rincón del pasaje dibuja un cuadro casi cinematográfico. He aquí ahora Behemoth, al cual yo hice contigo. Come hierba como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Job 40, 15-16. En estas líneas se insinúa no solo fuerza, sino un equilibrio natural, una armonía con la creación misma. Pero lo que hace a Behemoth verdaderamente enigmático no es solo su físico imponente, sino su simbolismo. ¿Qué representa realmente esta criatura? Algunos han propuesto que es un hipopótamo o un elefante, otros aventuran que podría ser una bestia ya extinta. Sin embargo, hay una idea más mística. Behemoth es el arquetipo del caos domado, la fuerza bruta que solo el creador puede contener. Job, sometido a pruebas casi inimaginables, enfrenta sus dudas y miedos mientras escucha estas palabras. La descripción de Behemoth no es simplemente sobre la criatura misma, sino sobre el orden divino, reflejando la grandeza de Dios frente a los desconcertantes horrores del mundo. Avanza entonces la narrativa con una belleza lírica que invita a la reflexión profunda. Behemoth, con todos sus enigmas, nos reta a considerar nuestro lugar en el tejido de la existencia, sugiriendo que incluso las fuerzas más inmensas de la creación tienen un propósito y un diseño bajo la mirada vigilante de lo divino. Bajo la mirada vigilante de lo divino. Así, la descripción en Job no solo ilustra un ser excepcional, sino que, como todo gran misterio, nos impulsa a explorar más allá de los límites de lo visible hacia las preguntas eternas del ser y el destino. Imagina por un momento los vastos horizontes de la creación de Dios, su obra maestra extendiéndose más allá de lo que la imaginación humana puede concebir. En medio de tan grandioso tapiz, emerge una criatura singular, envolviendo la esencia del caos y el orden en su forma monumental. Behemoth, el titán del Antiguo Testamento, cuyo nombre resuena con un poder tan ancestral que su mera mención despierta una mezcla de asombro y temor reverente. ¿Qué sabemos realmente de Behemoth? A menudo considerado como una encarnación del caos primordial, Behemoth no solo es una bestia, es un símbolo vivo de la fuerza bruta desatada y del milagroso misterio del diseño divino. En el libro de Job, este coloso aparece en una narrativa enigmática que nos invita a reflexionar sobre los límites de la comprensión humana y la grandeza insondable de la creación de Dios. He aquí ahora a Behemoth, al que yo hice como a ti. Job 40:15. Con estas palabras, se nos oferta una visión efímera de su majestuosidad, sugiriendo que su existencia es tan intencionada y perfecta como la de cualquier otro ser creado. Behemoth nos traslada a un tiempo prehistórico, donde las fuerzas primordiales del universo se agitaban en un caos creativo. Su mera existencia es un recordatorio del diseño divino que puede conjugar poder y perfección dentro del caos. ¿Acaso Behemoth es solo un remanente de ese antiguo desorden, o es la manifestación viva del orden que Dios impuso sobre las aguas del abismo? Esta dualidad es lo que eleva a Behemoth más allá de la simple mitología. Se convierte en una representación del equilibrio perfecto entre la magnificencia del Creador y las fuerzas que él domina. El verdadero misterio reside en cómo esta criatura, con sus colosales proporciones y su inquebrantable presencia, se inserta en la narrativa de la creación. Al contemplar las descripciones de Behemoth, nos enfrentamos a preguntas que han desafiado a teólogos y estudiosos durante siglos. ¿Fue Behemoth una bestia de carne y hueso, perdida en el crepúsculo de la historia antigua, o sirve únicamente como un símbolo diseñado para revelar la magnificencia de aquello que solo puede ser comprendido a través de la fe? Nos recuerda que en el diseño divino incluso el caos tiene un propósito, y que la verdadera comprensión de la creación está reservada para aquellos lo suficientemente valientes como para mirar más allá de la superficie hacia las profundidades de lo no revelado. Estos seres, tan venerados como temidos, parecen habitar un reino más allá de nuestra comprensión mortal, una frontera entre lo terrenal y lo acuático, entre el orden sereno de la tierra firme y el caos indomable de las aguas profundas. Pero, ¿qué misterios esconden estos titanes ancestrales, Behemoth y Leviatán, en su dualidad inimaginable? Imagina un mundo antes del hombre, un tiempo en que la tierra aún resonaba con los ecos de la creación. Aquí, en este lienzo de esencias primigenias, Behemoth surge majestuoso, arraigado en la tierra,
su inmensa forma figurada entre los mitos como un coloso de fuerza y estabilidad. Y ahí, en la otra cara de la moneda, Leviatán serpentea a través de las aguas, sus movimientos una danza perpetua de destrucción y remodelación. Aquí reside la dualidad que ha fascinado a eruditos y creyentes por igual, durante milenios. Behemoth y Leviatán, tierra y agua, estabilidad contra inestabilidad, estructura frente a caos. Esta dualidad evoca preguntas profundas sobre el equilibrio universal. En el libro de Job, uno de los pasajes bíblicos más antiguos, se nos da un vistazo a estos titanes. Job 40:15 introduce a Behemoth y se nos desafía a considerar la magnitud de su poder. Poco después, en Job 41, Leviatán aparece, llevando consigo un terror que ni las lanzas más afiladas pueden atravesar. Entre sus descripciones, surge un paisaje de contraste espiritual y físico. ¿Acaso estas criaturas encarnan las fuerzas opuestas que se entrelazan para formar el tejido del cosmos? Estos seres son representaciones, símbolos de los extremos que habitan en el universo. Behemoth en la tierra con su imponente semblanza es un símbolo de la permanencia, del anclaje que nos ofrece serenidad y fundamento, mientras que Leviatán en el agua, su movimiento constante, es un recordatorio del cambio, del caos necesario para la creación. Es la eterna danza entre lo conocido y lo desconocido, un ciclo que envuelve todo lo que es, y lo que podría ser. Sin embargo, el misterio no termina aquí. Los textos hebreos antiguos y los libros apócrifos mencionan un banquete apocalíptico, donde las carnes de Behemoth y Leviatán serán servidas a los justos. Pero, ¿qué significa este enigma? ¿Podría ser una alegoría del propósito divino, un encuentro final entre fuerzas que se consumirán entre sí para traer paz y renovación? Así, Behemoth y Leviatán nos hacen cuestionarnos no solo sobre lo que está escrito, sino sobre lo que está implícito. En el equilibrio entre orden y caos reside el verdadero milagro de la existencia. Al contemplar la relación entre estas criaturas, estamos invitados a buscar en nuestras propias vidas ese equilibrio, a encontrar en el caos inherente a la vida la fundamental belleza del orden. Un misterio que nos lleva a una introspección profunda, resonando en los corazones de aquellos que buscan sentido entre las líneas de las historias ancestrales. En el libro de Job, la Biblia nos presenta a Behemoth, una criatura tan majestuosa y fuerte que desafía la comprensión humana y evoca un sentido innato de misterio. Pero, ¿qué es realmente Behemoth? Por siglos, teólogos, eruditos y entusiastas han debatido apasionadamente sobre la identidad de esta criatura enigmática. La descripción bíblica nos habla de su enorme tamaño, su fuerza y, sobre todo, su imponente presencia. Sin embargo, sus características generan un enigma que nos transporta a un mundo donde la mitología y la realidad se entrelazan en un electrizante baile. Imaginemos por un momento que estamos caminando por las orillas del Nilo, cuando una sombra gigante oscurece el cielo. Muchos han mirado a esta sombra inconmensurable y pensado en el hipopótamo, ese animal masivo que grita con su fuerza abrumadora desde las antiguas aguas africanas. Sin embargo, para otros, el Behemoth parece tener más en común con el elefante, cuya sabiduría y majestuoso porte han capturado la imaginación humana a través de los tiempos. Cada hebra de estos argumentos añade otra capa al misterio, creando una tela intrincada que ha sido tejida con los hilos del tiempo. A través de la bruma del pasado, asoma otro candidato igual de intrigante: las criaturas colosales que caminaron por la Tierra hace millones de años, los dinosaurios. ¿Podría Behemoth haber sido una reminiscencia viva de esos gigantes prehistóricos en la memoria colectiva de las antiguas civilizaciones? Imaginen la conmoción de nuestros antepasados al descubrir fosilizados restos de titanes esqueléticos, avivando leyendas y susurros en las noches estrelladas. La conexión entre Behemoth y los dinosaurios no es solo fascinante, sino que desencadena otra dimensión de posibilidades en nuestra percepción de la historia humana. Quizás Behemoth nunca fue concebido para ser identificado en términos zoológicos, sino más bien como un símbolo del poder insondable y misterioso de la creación misma. Al final, el verdadero misterio reside en la intersección entre la realidad y la imaginación, y el Behemoth, tal como aparece en el libro de Job, es una representación sublime de esa unión. Es un recordatorio de que hay fuerzas y maravillas que permanecen aún más allá de nuestra capacidad de comprensión, esperando pacientemente para ser redescubiertas por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. En el vasto lienzo de la historia antigua, donde el eco de los mitos resuena como una melodía ancestral, encontramos a Behemoth, una criatura cuyo nombre por sí solo evoca imágenes de un mundo perdido, oculto entre las sombras de antiguas civilizaciones. Behemoth no era simplemente una bestia legendaria, representaba el temor y la reverencia hacia el poder indomable de la naturaleza misma. Sumergirse en estas culturas nos invita a un viaje místico a tiempos en que el hombre caminaba bajo el manto estrellado del cosmos,
buscando señales en los ritmos del mundo que lo rodeaba. La cultura judía, rica en simbolismo y cargada de misticismo, menciona a Behemoth en el libro de Job, una de las piezas literarias más antiguas de su tradición. Imaginen a un pueblo escuchando acerca de este ser formidable durante una noche a la luz de una hoguera, cuando el viento parecía susurrar susurros de tiempos olvidados. He aquí ahora Behemoth, que hice contigo. Él come hierba como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su poderío en los músculos de su vientre. No solo era un gigante de fuerza descomunal, sino un recordatorio viviente de la creación divina, una entidad que coexistía respetuosamente con el hombre, pero que también lo superaba en todo aspecto. Las culturas circundantes, como los babilonios, asirios y egipcios, también tejieron historias alrededor de criaturas similares. Los babilonios, por ejemplo, veían en estos seres el caos primordial domado por sus deidades, una presencia que hablaba del eterno conflicto entre orden y desorden, un reflejo de sus cosmologías, donde dragones marinos y gigantes, serpentinos desafiaban a los dioses. ¿Acaso Behemoth fue una inspiración para estos relatos, o quizás un eco de algo aún más profundo? Estos relatos no eran simplemente historias para contar. Eran mitos fundacionales que ayudaban a los pueblos a entender su lugar en un mundo lleno de misterios y fuerzas fuera de su control. Behemoth, con su descomunal presencia, se erguía como un testamento no solo del poder divino, sino de la fragilidad humana frente a las fuerzas colosales de la naturaleza. Este entrelazamiento de tradiciones refleja la conexión espiritual y psicológica que las antiguas civilizaciones tenían con su entorno, un símbolo de poderío y majestuosidad, inabarcable e incomprensible, oculto en el velo del tiempo y el espacio, dejado quizás como un vestigio palpable de un pasado en donde los límites de la realidad y la leyenda se disolvían entre sí. En el vasto y enigmático mundo de las escrituras, hay criaturas que han encendido la imaginación y la curiosidad de la humanidad durante siglos. Entre ellas, destaca una figura de proporciones titánicas, Behemoth. Mencionado en el libro de Job, su mera presencia ha sido motivo de múltiples interpretaciones y especulaciones. Pero más allá de su imponente descripción física como una bestia monstruosa que ningún mortal podría domar, se esconde un significado más profundo y misterioso que trasciende su apariencia brutal. Imaginemos por un momento que esta bestia mitológica no es solo un ente físico, sino un emblema de nuestros propios instintos primitivos, esos que rugen ferozmente en nuestro interior, la ira, la pasión desenfrenada, el deseo incontrolable. En las sombras del alma, Behemoth habita, recordándonos de manera constante la lucha interna entre nuestros impulsos más básicos y la aspiración hacia una existencia más virtuosa. En el desierto del corazón humano, Behemoth se yergue como una figura protectora, pero también como una entidad desafiante. Su presencia se siente en la juventud impetuosa que busca sentido, en el adulto que lidia con la tentación, en el anciano que reflexiona sobre el significado de su viaje terreno. Es un recordatorio viviente de que nuestra travesía espiritual está plagada de fuerzas que debemos comprender y dominar. Sin embargo, ¿cómo puede uno enfrentarse a tal titán invisible? Aquí reside el misterio insondable, la paradoja de que la verdadera fortaleza no es la de destruir a Behemoth, sino de integrarlo, domarlo y convertirlo en aliado. Un eco distante del jardín del Edén parece resonar en esta representación. Así como Adán y Eva enfrentaron la seducción de la serpiente, nosotros enfrentamos nuestro propio Behemoth, que no quiere más que ser reconocido y entendido. ¿Qué secretos extraños y ocultos podrían desvelarse si nos aventuramos a abrazar este desafío simbólico? ¿Podríamos acaso descubrir la clave para equilibrar nuestras pasiones tumultuosas con la serenidad del espíritu? En el enigmático relato de Behemoth, encontramos una invitación a mirar hacia adentro, a descifrar el lenguaje de lo intemporal y a enfrentar, finalmente, los misterios que definen la esencia humana. Imaginen por un momento, queridos espectadores, una criatura tan monumental que su mera existencia sacude los cimientos de nuestra comprensión del cosmos divino. Un ser que, según ciertos textos apócrifos y escrituras extrabíblicas, no solo camina entre las sombras de la tierra, sino que tiene su destino sellado en las tragedias del fin de los tiempos. Esta criatura es Behemoth, un coloso que habita en el borde mismo del mito y la realidad, delineado no solo en los textos canónicos, sino oculto en los márgenes de los escritos que han sido olvidados o deliberadamente suprimidos. La figura de Behemoth, descrita minuciosamente en algunos apócrifos, despierta la curiosidad y la inquietud de aquellos que se aventuran a leer estos relatos prohibidos. Se dice que su vasto cuerpo ocupa regiones enteras de tierra, su aliento levanta montañas y su rugido silencia las tormentas. Pero lo que realmente fascina es su papel en el drama cósmico de la escatología. Estos textos insinúan que Behemoth,
junto con su mítico compañero Leviatán, sería derrotado en el crepúsculo de los tiempos, no por guerreros mortales, sino por las propias fuerzas celestiales. La fascinación por tales criaturas en el contexto apocalíptico no es solo por su tamaño o su poder, sino por lo que representan: un equilibrio precario entre la creación y la destrucción. Behemoth no es solo una bestia a derrotar, sino un símbolo del caos que debe ser vencido para restaurar el orden universal. Sin embargo, este sentido de destrucción trae consigo una cuestión intrigante sobre la inmortalidad. Si Behemoth es inmortal por naturaleza, ¿qué significa su destrucción? ¿Es una transición hacia otra forma de existencia? Estos textos nos dejan con preguntas que resuenan en lo más profundo del alma humana. Así, Behemoth se convierte en un enigma envolvente, una paradoja que nos atrae hacia el misterio insondable de los tiempos finales, mientras la sombra de lo que fue y lo que podría ser se entrelaza en un relato que nos obliga a confrontar las mayores interrogantes sobre existencia, finitud y eternidad. En el vasto tapiz de la historia humana, pocas criaturas han capturado la imaginación de los artistas y escritores con la misma intensidad que el enigmático Behemoth. Desde las sombras de las páginas antiguas hasta los vibrantes lienzos de brillantes colores, su presencia se desliza sigilosamente, como un susurro de tiempos remotos que aún resuena en nuestro presente. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace de Behemoth una figura tan irresistiblemente intrigante para las mentes creativas? Para desentrañar este enigma, debemos viajar a una era donde las líneas entre lo tangible y lo místico se difuminan. Nuestro relato nos lleva al siglo XVII en el estudio de un pintor cuya imaginación era tan vasta como infinita, William Blake. En sus obras, el Behemoth emerge no solo como una criatura de proporciones monstruosas, sino como un símbolo poderoso de las fuerzas de la naturaleza, lo indomable y lo incontrolable. Blake, al intentar capturar esta esencia, forjó un puente entre el mundo físico y el espiritual, invitándonos a contemplar lo invisible a través de sus trazos audaces. Pero no solo las pinceladas han intentado domesticar este animal mítico. La pluma de escritores de la talla de Gustave Flaubert en su Tentación de San Antonio se sumergió en las profundidades del misterio del Behemoth. ¿Era un elefante cargado de simbolismo? ¿O tal vez una amalgama de miedos humanos proyectados en forma de bestia? Flaubert invita al lector a cuestionarse constantemente la realidad que contempla, reflejando la paradoja del propio Behemoth, real en su mitología, pero siempre escurridizo en su esencia. Navegando entre las corrientes del surrealismo, Salvador Dalí también dejó que su pincel se embriagara de la leyenda del Behemoth. En su universo onírico, la criatura se transforma, se retuerce, toma formas imposibles, porque así es como los misterios deben ser capturados, no en definiciones rígidas, sino en visiones que desafían la lógica. Lo fascinante del Behemoth es precisamente su capacidad para escapar de cualquier intento de confinamiento en una sola interpretación. Su manifestación en el arte y la literatura es un recordatorio persistente de nuestra búsqueda insaciable de lo desconocido, de nuestro deseo de explorar el borde del abismo donde mito y realidad se rozan. En cada pincelada y palabra escrita, el Behemoth nos lanza un reto: intentar ver más allá de lo visible, adentrarnos en la niebla del misterio, y dejar que nuestras propias sombras cobren vida en la luz que proyecta. Imagina un salón oscuro, iluminado solo por tenues lámparas que proyectan sombras largas y danzantes en las paredes, un lugar donde ecos del pasado resuenan en una batalla intelectual sin fin. Este misterioso gigante, mencionado en el libro de Job, ha desconcertado a teólogos y científicos durante siglos, y su presencia sigue despertando acalorados debates sobre la naturaleza de la realidad y la manera en que las descripciones bíblicas deben interpretarse a la luz de la evidencia científica y arqueológica. En el relato bíblico es un símbolo del poder casi infinito de Dios, una bestia herbívora que habita los márgenes del mundo conocido, capaz de beber grandes cantidades de agua de un solo trago y de pastar en las colinas sin ser perturbada. En una esquina del debate están aquellos que postulan que el Behemoth podría ser un elefante, un hipopótamo o incluso un saurópodo prehistórico, una reliquia de un tiempo olvidado que coexistía con los humanos en los días antiguos. Pero, ¿cómo podrían tales bestias haber sobrevivido en un mundo donde los dinosaurios oficialmente se extinguieron millones de años antes de la aparición del ser humano? Estos pensadores se aventuran por el oscuro camino de la paleontología, escudriñando los escombros del tiempo en busca de respuestas ocultas. Por otro lado, hay teólogos que abogan por una interpretación más simbólica del Behemoth. Consideran que esta bestia es una manifestación poética, un relato diseñado para transmitir mensajes espirituales en lugar de verdades literales. Para ellos, el Behemoth no es un animal que alguna vez deambuló por la tierra, sino un emblema del poder de Dios, una representación de fuerzas que escapan a la comprensión humana y que invitan a la adoración y la humildad. A medida que estos debates se intensifican,
El Behemoth se convierte en un campo de batalla donde ciencia y fe se enfrentan, cada lado viendo al otro con un curioso asombro. La verdad, sin embargo, puede residir en un territorio desconocido, esperando ser desenterrada en un futuro donde las certezas de hoy se desmoronen como arena entre los dedos. Así, el Behemoth sigue rugiendo en los salones del saber, su enigma atrayendo a nuevas generaciones hacia el misterio insondable de cómo lo divino se entrelaza con lo terrenal. En este viaje, cada uno debe decidir qué camino seguir, guiados por la luz del conocimiento o el fuego del misterio. Suscríbete para más contenido.